exacta, pero quizá pues, a inicios, a partir del 1 de noviembre. Vamos a hacer un análisis de esto, de los efectos económicos que ha tenido ya en Estados Unidos y México este cierre de fronteras, pues que se ha prolongado por muchos meses. Y vamos a analizar este y otros temas con Mónica Lugo. Ella es directora de Relaciones Institucionales de Prodensa y exnegociadora del TEMEC, y me da mucho gusto que esté aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias. A ver, ¿qué significa que se reabra finalmente la frontera terrestre con México después de muchos meses? Eso trataba de decir hace rato, se prolongó este cierre fronterizo. En Estados Unidos parece ser como que no les corría prisa entre que estaba la migración o está el problema de migración pues de manera muy relevante, y entre que también pues está incontrolable, o estaba hasta hace unos meses, el COVID-19 en nuestro país. Cuéntanos un poco de los efectos de estos meses de cierre y lo que significa que ahora ya se reabran las fronteras. Claro que sí, Mario. Pues recordemos que las zonas fronterizas hay una convivencia de tanto los pobladores como el paso de mercancías, ¿no? Son cruces diarios de más de 1 millón de personas, cientos de miles de camiones y cientos de miles de carga que va obviamente de México a Estados Unidos y viceversa. En las comunidades y en las ciudades fronterizas también tenemos a los pobladores que intercambian diariamente pues, trabajos, van a la escuela, no solamente de México hacia Estados Unidos, sino también de Estados Unidos hacia México. Entonces, evidentemente con la pandemia y con el cierre de fronteras, esto afectó muchísimo a las comunidades y a las ciudades fronterizas, no solamente en el tema de movilidad, sino también en cuestiones de trabajo y en cuestiones de pues, transporte, ¿no? Es evidentemente buenas noticias que se haya abierto la frontera, porque pues, este flujo comercial puede continuar y se puede incrementar, ¿no? Había muchos cuellos de botella también en los pasos aduaneros, y con esto pues ya se abren las puertas, ¿no? y la gente puede transitar libremente. Es cierto que esto ayudó muchísimo el tema de la vacunación, y pues vamos a ver cómo se va a dar esto por el tema de las certificaciones, ¿no? El asunto migratorio, ¿tú lo veías dentro de esta política de Estados Unidos de mantener la frontera terrestre cerrada o no? Porque, digamos, los vuelos que llegan en avión, ahora creo que a partir de noviembre sí se requerirá presentar prácticamente en todos los aeropuertos este certificado de vacunación, ¿no? Que es muy importante también para Estados Unidos. Pero el tema de la frontera, ¿lo veías un tema eminentemente de contingencia sanitaria o también asuntos de migración y otras cosas, incluso hasta de seguridad? Pues sí, yo creo que tiene mucho que ver todo lo que dices. El tema de salubridad fue como el más importante, pero pues ya tenemos varios meses también de que se llevan vacunando a muchas personas en varias ciudades fronterizas. Incluso han llevado expresamente la vacunación para que justamente se puedan abrir más las fronteras. Recordemos, en el caso de Nuevo León, se hizo una campaña específica para llevar a trabajadores y cruzar la frontera en Texas, para que también esto se diera con mayor rapidez la apertura. Y pues evidentemente creo que sí había un poco de detener un poco este proceso justamente por el tema migratorio, para que no fuera y se acrecentara esta situación. Sí, definitivamente parte quizá de los acuerdos que no se hicieron públicos de esta reunión de 3 funcionarios de alto rango de Estados Unidos a México de seguridad, pues seguro tiene que ver con el tema de contener a los migrantes centroamericanos en México, y a cambio de eso quizá se reabrió la frontera terrestre con Estados Unidos. A propósito de la relación México-Estados Unidos, de estas visitas que han tenido los funcionarios de este país a México, hay otro tema importante, y aquí lo hemos hablado mucho y está en la opinión pública, que es el de la reforma eléctrica, la reforma al sector energético. El presidente López Obrador, y lo platicamos ahorita, Mónica, dice: esta reforma no transgrede nada de lo que firmamos con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá en este nuevo TEMEC. Tú fuiste negociadora del TEMEC, y los expertos dicen: no, sí transgrede, y van a venir estos paneles de soluciones de controversias inexorablemente. ¿Qué opinas de este tema, de lo que sucede en el marco del TEMEC con la reforma que propone el presidente? Pues bien, como lo señalas, sí hay un tema de violación en el TEMEC. En el TEMEC se encuentra reflejada la reforma energética del 2013, y no se ve explícitamente ahí, pero sí hay una referencia
a los tratados que México ha firmado, entre ellos, por ejemplo, el TIPAT, en donde está referenciada directamente la reforma energética. ¿Qué quiere decir eso? La apertura que México ha dado al sector energético, que no solamente es hidrocarburos, hay que especificar eso, sino que tiene que ver con todo el sector energético, incluyendo electricidad y otro tipo de energías. Sí. Eso está especificado en el TIPAT y está referenciado en el TEMEC. Entonces, al momento en el que México no cumpla, o más bien lleve a cabo esta reforma constitucional, estaría violando el TEMEC y el TIPAT, que es un acuerdo que ya tenemos en vigor. Entonces, no es solamente el TEMEC, sino con otros socios comerciales. ¿Qué puede venir? Porque parte del argumento del presidente López Obrador de mandar una iniciativa al Congreso que implica cambios constitucionales es para que las empresas ya no puedan ampararse ante cambios legales, como ya lo vimos en el sector eléctrico, y que, bueno, el presidente cambiaba las leyes y venían esta lluvia de amparos de las empresas privadas que pues legítimamente buscaban que se preservara sus intereses, ¿no?, de los contractuales que firmaron. El presidente dice, bueno, pues hicieron eso, entonces manda una reforma constitucional, ya no va a ser tan fácil que se puedan amparar, pero sí en el tema de los tribunales internacionales, me imagino, o en estos paneles de soluciones de controversias, ¿ahí crees que van a irse los conflictos de las empresas? Por supuesto. Recordemos, en el TEMEC hay un capítulo específico sobre inversión, en donde las empresas pueden demandar al Estado si hay un incumplimiento en los términos establecidos. Entonces, tienen las dos vías. Podrían las empresas demandar al Estado mexicano directamente o podrían hacerlo a través de sus gobiernos e iniciar un panel Estado-Estado. Entonces, se podría hacer, digamos, de las dos maneras. El tema con esto es que son procesos sumamente largos, porque se tiene que formar un panel y toma tiempo y hay un procedimiento específico para cada uno y es muy costoso también. Entonces, incluso para las empresas que van a demandar, pues normalmente tratan de buscar otras alternativas y otros mecanismos de consultas, de diálogo para llegar a algún acuerdo y no tener que llegar a la última instancia, que es un panel. Pues ya lo veremos. Para eso pues tiene que aprobarse primero la reforma, si es que pasa o no. Habrá que ver qué deciden los legisladores y qué tanto cabildeo efectivo hacen las empresas y otros grupos de intereses que tienen intereses en el sector energético. Regresando un poco al tema de la frontera y la relación México-Estados Unidos, y dábamos esta nota previo a la entrevista a Mónica de la legalización de los autos chocolate, que, bueno, pues resulta un tanto atractiva en términos políticos, ¿no?, para los gobiernos. No sé si el presidente lo esté pensando de esa manera, porque pues mucha gente que tiene uno de estos autos que son más baratos lo va a poder legalizar o, digamos, va a poder ser legal, ¿no?, ya no ilegal, pero pues le genera esto un golpe a la industria automotriz, genera pues incertidumbre también en muchos sentidos de cuántos autos van a llegar nuevos, digamos. No, además de los que ya están, ¿cuántos más van a llegar a través de la frontera? Que pues son los autos chocolate que se van a legalizar aquí. ¿Cómo ves este asunto que finalmente pues pasa por la relación también de México con Estados Unidos? Claro que sí, me parece terrible me parece como un incentivo, quizá, como tú señalabas, a traer mercancía ilegal y legalizarla. Sí. ¿No? Todos estos productos tuvieron que pasar por ciertos procesos regulatorios, ¿no?, el cumplir con NOMS, el cumplir con leyes en México para poderse comercializar. Cuestiones de seguridad, incluso de calidad, que se tienen que cumplir, y de impuestos. Estas empresas, las empresas privadas que venden autos en México y en cualquier lado, legalmente, pues tienen que cumplir con todos estos procesos. Al momento en que se legaliza un auto ilegal, entonces se está dando pie a que se desincentiven todos estos procesos legales, que depende no solamente la industria automotriz, sino todo el sistema, digamos, económico, ¿no? Sí, toda la cadena de proveedores que tiene el sector automotriz, que es muy importante. Y bueno, pues eso tiene que ver con los empleos, con las inversiones, con la confianza de los inversionistas, que eso es muy importante y que me parece que el gobierno de pronto juega con fuego con este asunto de seguir teniendo confianza en México para invertir, porque pues tenemos al principal
potencia económica todavía como nuestro vecino. En fin, pues muchos temas siempre muy interesantes aquí para platicar. Mónica, te agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio de las noticias de la mañana. Muchísimas gracias, Mario. Gracias y buenos días, Mónica Lugo, exnegociadora del TEMEC y directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Vamos a otra cosa. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, compareció este miércoles en el Senado de la República